Bienvenidos a esta sesión. Estaremos aprendiendo, estaremos conociendo sobre lo que es el aprendizaje significativo, su enfoque, su mecanismo de trabajo y forma de abordar la educación en sí. Bien, tenemos que el creador de esta teoría es el señor David Ausubel o David Ausubel. Y de hecho, esta teoría es pilar del moderno constructivismo. Tienen mucha relación y se parecen bastante con lo que es el constructivismo, que es la teoría educativa que se está utilizando en la actualidad en nuestro país, en Guatemala, según nuestras guías curriculares. ¿Y cuáles son las características de este aprendizaje significativo, de esta corriente pedagógica? Uno de sus principios es que el aprendiz solo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Es decir, que la persona o el estudiante, el aprendiz o participante, en realidad va a aprender algo cuando realmente le encuentra un sentido, un por qué, un para qué. Entonces va a aprender. Dentro de las características del aprendizaje significativo se tiene que no es memorística, arbitraria o mecánica. No, sino sustancial o sustantiva. El aprendizaje significativo se aparta de otras corrientes educativas en el sentido de que no está o no toma al estudiante como un recipiente al cual se le debe depositar todo el saber o todos los conocimientos, como lo vemos en esta gráfica. Y mucho menos de manera literal. Porque de esa manera los aprendizajes, según el aprendizaje significativo, no son significativos. Por lo cual le apuesta a lo sustancial, a lo sustantivo, y este enfoque lo engloba en que en realidad el aprendiz debe aprender a conocer, a saber, a interpretar los conceptos, los significados, las definiciones. No de una manera memorística y literal, sino de una manera interpretativa. Esta es una de las características principales del aprendizaje significativo. Y en torno a ello, el aprendizaje significativo le presta mucho énfasis a lo que son las vivencias o conocimientos previos. Para lo cual no puede apartarse los presaberes o los conocimientos previos al adquirir un nuevo conocimiento. De hecho, el aprendizaje significativo tiene la noción de que todo conocimiento nuevo surge de la interrelación que se da entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos, para que exista lo que se le conoce como una experiencia significativa, para que sea útil, para que sea funcional, para que sea entendible, para que se dé, en términos del aprendizaje significativo, una experiencia significativa. Ahora bien, el aprendizaje significativo ocurre a partir de los llamados desequilibrios o transformaciones de lo que ya se sabía con un nuevo conocimiento. Esta fase básicamente está cuando llegamos a dudar de lo que ya sabemos, o bien llegamos a modificar o a ampliar lo que ya sabemos. Estos son los desequilibrios o transformaciones a los que se refiere el aprendizaje significativo. A partir de esta interrelación siempre entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos, surge lo que se conoce como aprendizaje significativo. En este sentido, el aprendizaje significativo tiene
de acuerdo al objetivo de aprendizaje, tiene estas dimensiones. El contenido. El contenido, que es lo que el aprendiz debe aprender. No olvida el aprendizaje significativo, que siempre va a haber una relación aprendizaje-enseñanza. En este juego de palabras, se tiene entonces que el que enseña puede ser el maestro o puede ser un compañero de estudio. Sin embargo, se da la relación de enseñanza-aprendizaje. Alguien va a enseñar, otro va a aprender, pero no precisamente el enseñante o el que enseña sea el maestro. Y la conducta. La conducta, que es lo que el aprendiz debe hacer. No confundamos acá la conducta con el conductismo, que el conductismo se enfoca en la conducta como tal, la manera de comportarse, premios y castigos. El aprendizaje significativo no. La conducta la enfoca en el sentido de el uso o la utilidad que el aprendiz le vaya a dar al contenido o al conocimiento adquirido. A esa conducta se refiere el aprendizaje significativo. También tenemos los requisitos básicos a considerar en el aprendizaje significativo. Son 4 requisitos. Dentro de ellos no puede faltar lo que son las experiencias previas, que son los conceptos, los contenidos, las ideas o las nociones que ya tenían los estudiantes o que ya tienen los estudiantes antes de abordar un contenido o una temática. Y la presencia de un mediador, facilitador u orientador, quien es el profesor, pero ya no visto como el enseñante, el que lo sabe todo, y el aprendiz como el que aprende y el que nada sabe, sino como un sujeto, el profesor, que orienta, que facilita, que ayuda en los procesos educativos o en los procesos de aprendizaje del participante. También se tiene que los estudiantes van a estar en un proceso de autorrealización. Es decir, van a ser conscientes de que mucho de lo que ellos aprenden es básicamente bajo la conciencia que ellos tienen sobre la importancia de sus aprendizajes. Asimismo, va a depender, que es el cuarto elemento, de la interacción que tienen los estudiantes entre sí para emitir o para elaborar juicios valorativos. Es decir, juicios o ideas, propuestas u opiniones que ayuden, que aporten, no para juzgar, no, para seguir justamente aprendiendo. Tenemos que, dentro del aprendizaje significativo, el aprendizaje se puntualiza o hace énfasis en lo siguiente. Para nosotros decir que si hubo un aprendizaje significativo o no, lo resumimos con esto. Para que exista un aprendizaje significativo, el conocimiento adquirido debe tener un sentido de utilidad, es decir, un para qué. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué me va a servir? Y por lo tanto, el segundo es que debe producir una nueva experiencia, una nueva idea, una nueva noción, una nueva visión, un nuevo enfoque. Debe haber una experiencia. Y el último elemento es que debe haber un cambio relativamente permanente, es decir, no podemos hablar de aprendizaje significativo si al preguntarle hoy al aprendiz sobre el contenido desarrollado nos responda y el día de mañana no, ya no sepa
nada sobre el tema. En ese caso, no hubo un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo debe ser permanente. Y nos dice acá relativamente. ¿Por qué? Lo relativo se da porque pueden haber variaciones en ciertas corrientes, en ciertas teorías, pero que ya no es culpa o que ya no es, eh, bueno, sí, que ya no es culpa directa del estudiante. Son cambios, en todo caso, son actualizaciones que se dan. Sin embargo, el aprendizaje debe ser permanente. Al ver alguna modificación en una teoría, simplemente se hace ese reajuste, pero debe estar latente el aprendizaje promovido. También tenemos que el aprendizaje significativo se enfoca en tres fases: la fase inicial, la fase intermedia, la fase final. Es decir, el aprendizaje significativo sigue estas tres fases, como que este recorrido. La inicial es cuando tiene conocimientos generales ambiguos, algunos significados, algunos conceptos, pero es una fase básica en donde apenas empieza a ver el contenido, empieza a entender, a visualizar. En la intermedia es cuando ya empieza a estructurar procesos, los empieza a categorizar, los empieza a ordenar, ya le empieza a darle forma a esos conceptos que está asimilando, que está aprendiendo. Y en la fase última, en la final, se dice que el aprendiz ya debe asimilar el contenido nuevo. Ese conocimiento debe ser asimilado y los contenidos ya deben ser no tratando de entender, no tratando de relacionar, sino interpretando. En este caso, el aprendiz ya puede opinar incluso si está de acuerdo o no y por qué. Ya puede emitir juicios de valor, ya puede tener una certeza sobre qué inclinación tomar y por qué sobre todo. Y ya es la fase última, donde los conceptos, donde los significados ya son bien asimilados. Se tiene también que existen tipos de aprendizaje significativo. En realidad, se tienen tres. ¿Cuáles son? Los tenemos a continuación. Los tres tipos de aprendizaje significativo son el representacional, el de conceptos y el proposicional. ¿A qué se refieren cada uno? El representacional hace mención o hace honor a lo que son los símbolos y figuras. Es decir, en esta fase o este tipo de aprendizaje, que no es una fase, no se debe confundir con las fases del aprendizaje significativo, porque este es un tipo de aprendizaje significativo, no una fase. En el aprendizaje representacional se utilizan regularmente símbolos y figuras y que no requieren una mayor analogía por parte del aprendiz, sino simplemente ir conociendo, ir distinguiendo, nada más. Y bien, aprendiendo de una manera representacional. También está la de conceptos. Acá ya empezamos a hablar de eventos y categorías, es decir, este tipo de aprendizaje es un poco mayor, porque al estudiante, al aprendiz, ya no se le va a enseñar símbolos y figuras, sino se le va a hablar de eventos, de categorías, y por lo tanto, él debe hacer un mayor o la intensidad del aprendizaje y por lo tanto de la atención requerida por parte del aprendiz es mayor por el tipo de contenidos que se están desarrollando. También está la proposicional. Este tipo de aprendizaje significativo básicamente se refiere a esos contenidos que se les enseña a los estudiantes, pero de una manera analítica, de una manera crítica, de una manera interpretativa, en donde el estudiante opina, en donde el estudiante aporta, en donde no solo es
conozcan estos conceptos generales y son principios universales. No. ¿Qué opina? ¿Qué propone? ¿Qué aporta? ¿Está de acuerdo o no? En este proposicional, la labor que el estudiante realiza es mayor. Veamos que acá son tipos de aprendizaje significativos, mientras que en el anterior hablábamos de fase, es decir, de un mismo contenido, cómo ir enfatizando esas tres fases en un mismo contenido, que eran la inicial, la intermedia y la final. Pero acá no. De hecho, por ejemplo, podemos estar teniendo un tipo de aprendizaje representacional y ahí tener sus tres fases. Podemos estar desarrollando un tipo de aprendizaje de conceptos y ahí tener las tres fases, porque estas fases del aprendizaje significativo tienen que estar en cualquiera de estos tipos de aprendizaje significativo. Esto, obviamente, no significa también que no podamos relacionar en algún momento o bien utilizar dos o más tipos de aprendizaje en una misma clase. Sí, pero no debemos confundirlo con lo que son las fases, porque estos son tipos de aprendizaje significativo. Ahora bien, el aprendiz en el aprendizaje significativo. ¿Cuál es el rol del aprendiz? Como bien sabemos, no basta un profesor de calidad para una educación de calidad, sino hace falta un estudiante de calidad. Y asimismo, no basta tener una educación de calidad si solo se tiene un estudiante de calidad, sino hace falta un estudiante de calidad, perdón, un profesor de calidad. En este sentido, todo es interrelacionado, es decir, es un proceso que debe cumplirse para que haya lo que acá se conoce o lo que acá se llama aprendizaje significativo. El rol del aprendiz dentro de esta corriente, primero es disfrutar con lo que hace. Aprender sí, pero de nada sirve que esté haciéndolo por cumplir o que esté haciéndolo por requisito, sino que disfrute con lo que está haciendo. También está que el aprendiz participe con interés. Obviamente que el docente es el encargado de promover el interés dentro de las aulas, sean físicas o como en la actualidad virtuales, es verdad. Pero el docente no lo puede hacer todo. Hace falta el interés del estudiante. Hace falta el apoyo del estudiante, la colaboración del estudiante. También debe trabajar en equipo. Debe aprender a promover un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje, en la actualidad podría decirse, en red. Y debe desafiar sus propias habilidades, exigirse, ponerse retos y poner en juego su creatividad, su imaginación, para realmente promover un aprendizaje significativo. Bien, hasta acá lo que es esta corriente pedagógica sobre el aprendizaje significativo. Hasta luego.